Hola amigos, qué bueno que nos estamos conectando el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy especial porque estamos en la serie Ven y Ve. Hoy tenemos la tercera parte de la serie Ven y Ve. Hace 8 días hablé del tema palabras y hechos. Hoy vamos a ponerle como título la clave para el quién. Y bueno, vamos a descubrir juntos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando comenzamos Vino Nuevo, nuestra congregación, lo hicimos con el propósito de que la gente conociera a Jesucristo. Veníamos con muchas ideas, muchas cosas que habíamos aprendido de otras organizaciones, de otros lugares, y a veces nos dimos cuenta que nuestras actitudes, nuestra forma de vida, nuestra forma de ser es un impedimento para que la gente venga a Jesucristo, porque traemos a veces tradiciones, cosas así que no convienen. Pero bueno, pues tuvimos nosotros que recomenzar y recomenzar y recomenzar y aprender de otros hermanos pastores, de otras organizaciones, como es North Point, que realmente ellos han sido una bendición para nosotros. Hemos aprendido de ellos que no solamente la palabra debe ser dirigida hacia los adultos, porque nos habíamos enfocado en los adultos, pero hemos aprendido que el evangelio no solamente es para los adultos, también es para los pequeños, desde que son bebés hasta que son jóvenes y después son adultos. Y tenemos, por ejemplo, ahora diferentes ambientes, desde que los traen pequeños, bebés, hasta niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Así que ahora estamos trabajando de acuerdo a la necesidad de cada uno de aquellos que vienen por primera vez y que después se hacen miembros de la congregación. Estamos trabajando con ellos. Incluso tenemos grupos de vida, de matrimonios, de mujeres. ¿Por qué? Porque nos interesa que usted conozca al Señor, que usted sea edificado y crezca en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos hemos dado a la tarea de construir ambientes, precisamente porque todos necesitamos la salvación, desde el más pequeño hasta el más grande. Y para nosotros esto ha sido una experiencia muy increíble porque hemos recomenzado, podemos decir así, hemos recomenzado con una visión que es la visión de Jesús, la visión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y creo que nunca es tarde para recomenzar, creo que nunca es tarde para tomar un compromiso con Dios. Y por eso es que el día de hoy quiero compartir contigo esta palabra. Y quiero hablarte de Jesús, de cómo Jesús no quería convencer a nadie que se hiciera parte de su movimiento. No quería convencer a nadie, esa no era su estrategia evangelizadora. Realmente Él comenzó a predicar el evangelio y comenzó a sanar a los enfermos y comenzó a hacer milagros con el único propósito de que la gente conociera a Dios. Por eso decía el Señor, el Padre y yo somos uno. Yo no hago las cosas por mi propia iniciativa. El Padre que mora en mí es el que me inspira, el que me ayuda, el que me guía. Y siempre le daba la gloria a su Padre. Entonces, no estaba interesado en hacer adeptos. Por supuesto, se oye muy raro esto, pero no, ese no era el propósito. El propósito era establecer el reino de Dios en la tierra y que los hombres tuvieran una relación con Él, con el Señor. Ese era el propósito de Jesús y por eso hizo milagros, por eso convirtió el agua en vino y por eso ahora vamos a estudiar un pasaje increíble de la escritura de la palabra de Dios, un encuentro que Jesús tuvo con una mujer especial, una mujer que andaba tras del amor de su vida y nunca tuvo esa paz, esa felicidad que ella andaba buscando. Pero es especial estudiar este pasaje porque se trata de cómo Jesús rompe con las barreras raciales, con las barreras de en contra, por ejemplo, de aquellos prejuicios que tenían contra las mujeres, y rompe con aquellas cosas que todavía hasta la fecha nosotros venimos cargando. Se cuenta que en una iglesia de los Estados Unidos, un niño negro estaba llorando en las escaleras de ese templo, un templo cristiano muy grande. Eso sucedió en el tiempo cuando el movimiento racial en contra de los negros era muy fuerte, antes de que se estableciera
que se le dieran los mismos derechos a los negros. Pues había iglesias para negros y había iglesias para blancos. Fíjese usted nada más hasta dónde hemos llegado nosotros los creyentes. Y se cuenta que este niño estaba en las escaleras de un templo, un niño negro, en las escaleras de un templo donde solamente podían entrar los blancos. Esto sucedió en los Estados Unidos. Y dice que cuando estaba llorando, vino un hombre y le preguntó, ¿por qué lloras, pequeño? Y el niño le contestó, es que yo quiero entrar a adorar a Dios, pero no me permiten entrar. Y este hombre se le quedó viendo a los ojos de este pequeño niño negro, tenía ojos azules, una cabellera larga y un semblante hermoso, con vestiduras blancas y resplandecientes. El niño se le quedó viendo asombrado y le dijo, no te preocupes, pequeño, a mí tampoco me han dejado entrar. Qué interesante, ¿verdad que es interesante? Es posible que con nuestras actitudes, nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, no hemos permitido que la gente llegue a los pies del Señor. Yo no sé cuál será tu caso, pero a veces nosotros cometemos muchos errores en el transcurso de la vida cristiana como creyentes, como líderes. Quizá nuestras actitudes no han permitido que las personas conozcan al Señor. Y dice la Biblia que Jesús estaba muy interesado en que la gente conociera al Señor, en que la gente se reconciliara con el Padre. Y dice la Biblia que cansado del camino, Juan capítulo 4, mandó a sus discípulos a que compraran víveres y él se sentó en el pozo de Jacob. Era como las 12 del día, hacía mucho calor y la Biblia dice que él comenzó a tener mucha sed y cansancio, ¿no? Era un ser humano como tú y yo, y siempre la Biblia nos habla de un Jesús histórico, un Jesús de carne y hueso, un Jesús que se cansaba. Y cuando estaba ahí sentado, pero algo que me llama la atención es lo que el pasaje de la Escritura dice, y le era necesario pasar por Samaria. Qué interesante, es que judíos y samaritanos no se llevaban bien. 400 años de resentimientos, de odios. 400 años donde los judíos hablaban mal de los samaritanos y los samaritanos hablaban mal de los judíos, porque los samaritanos llegaron a ser, eran judíos, pero adoptaron las costumbres de los pueblos paganos. 400 años antes del nacimiento del Mesías. Y eso había calado profundamente el corazón de los judíos y estaban considerados unos enemigos, unos traidores. Así que 400 años llevando el rencor. Es como el día de hoy, todavía recordamos, ay, es que esa iglesia está mal, ay, es que esto nos hicieron, es que por eso ya no somos de cierto movimiento, porque nos hicieron tal o cual cosa. Y católicos contra protestantes, cristianos contra católicos, católicos contra, hablando mal los unos de los otros. Esto sucedió en 1517, la Reforma Protestante, y todavía muchos lo siguen recordando con mucho dolor. ¿Qué nos pasa? ¿Qué no podemos llegar a entender que Jesús vino a romper con los prejuicios religiosos, étnicos y también de hombre y mujer? Le dio su lugar a la mujer Jesús. Dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. Él no le importó pasar por Samaria porque todos los judíos tenían tanto resentimiento contra los samaritanos que de Judea a Galilea se hacían 3 días pasando por Samaria. Pero si no querían pasar por Samaria, se hacían otros 3 días, o sea, 6 días de viaje a pie, pero no les importaba. Por supuesto, usaban carretas, caballos, etc. Pero era el doble de viaje de Judea a Galilea para no pasar por Samaria, por ese resentimiento que tenían. Pero hizo algo increíble. Primero,
rompió con aquella situación que a veces nosotros traemos, incluso como creyentes, de todavía tener resentimiento hacia las personas o hacia cierto tipo de naciones, como por ejemplo los mexicanos, que he escuchado que como todavía hace muchos años tenían mucho resentimiento hacia los españoles. Necesitamos terminar con esto. Por eso Jesús pasó por Samaria. Él quiso terminar con esas rencillas, pero se encontró con una mujer hermosa que necesitaba del amor de Dios. Un cántaro llevaba en su hombro, unos 20 litros, como un garrafón de agua del día de hoy. Lo hacía todos los días. Viajaba de Sicar al pozo de Jacob, más o menos 1 kilómetro de distancia. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué hacía esto esta mujer? 1 kilómetro de distancia, ¿se dan ustedes cuenta? 1 kilómetro de Sicar al pozo de Jacob. ¿Por qué? Porque en su pueblo no la querían, porque según ellos era considerada una mujer inmoral, pues había tenido 5 maridos, y con el que vivía Jesús se lo dijo. Jesús se lo dijo. Y ella se sentía la realidad un poco, pues no sé, mal. Por eso caminaba tantos metros, 1 kilómetro para llegar al pozo de Jacob. ¿Y por qué a mediodía? Porque ella sabía que más temprano, porque para ir a ese pozo las mujeres iban por agua temprano, porque ya a las 12 hacía un calor sofocante que no se podía aguantar. Así que, pero era la hora en que ya las mujeres no iban a tomar agua a ese pozo. Así que estaba solo el pozo. Ella se imaginaba que iba a estar el pozo solo, pero se encontró que había un hombre sentado y ella se impresionó. ¿Quién será ese forastero? Pero cuando Jesús la vio de lejos, con aquel cántaro en su hombro, sedienta de la vida, de vivir, se le quedó mirando y ella le comenzó a tener mucha confianza. Y se acercó al pozo y Jesús le dijo, dame de beber. Y esta mujer se sorprendió, inmediatamente reconoció que él no era samaritano, que él era judío. Y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Y comienza un diálogo y comienza a platicar Jesús con aquella mujer. Recuerden algo, queridos. Jesús vino a romper con los prejuicios religiosos, étnicos, raciales, y le devolvió la dignidad a la mujer. ¿Y sabes por qué? Porque un rabino, un maestro, porque era considerado maestro Jesús, no podía hablar a solas con una mujer. Estaban solos él y ella. Es más, un rabino ni siquiera se acercaba a una mujer para verla. Las mujeres casadas tenían que usar, solteras tenían que usar un velo. Y las casadas estaban muy al pendiente de que los hombres no las miraran a los ojos. Pero Jesús se le quedó mirando a los ojos. Ahora, como era una mujer muy liberada, quiero decirles que a pesar de los problemas que ella había padecido, 5 maridos, ella era una mujer como pocas en aquel tiempo. Era una mujer liberada porque no usaba velo, dicen los comentaristas. Así que cuando habló con Jesús no llevaba velo. Dirán algunos, qué descarada, ¿no? Según la religión samaritana y la religión judía. Bueno, era una mujer liberada. Además era una mujer de buen aspecto, muy hermosa, porque imagínense haber enamorado a más de 5 hombres y no sé cuántos más. Así que era una mujer atractiva. Tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús descubrió el corazón de aquella mujer. Ella quería tomar agua, pero Jesús le dijo, dame de beber. Y esa fue la estrategia que usó Jesús para acercarse a aquella mujer. Dame de beber.
Quiero preguntarte, las personas que están a tu lado, las que viven cerca de ti, ¿podrías iniciar un diálogo con el único propósito de que conozcan al Señor? ¿De que los invites a la iglesia? Este es un ejemplo de cómo podemos aprovechar cualquier oportunidad para hablarle a las personas de Jesucristo. Y a veces Dios nos pone a las personas para que hablemos y oremos por ellas, porque están tan necesitadas el día de hoy. Muchas están muy asustadas por lo que está sucediendo. Y creo que esta es una oportunidad para que tú les hables del amor de Dios, les hables de Jesucristo. Y Jesús vio la oportunidad y le dijo, dame de beber. ¿Por qué se lo dijo? Para que fuera una oportunidad para poder hablar con esa mujer que estaba tan necesitada de encontrarse con el amor verdadero, y realmente se encontró con el amor de su vida, Jesús, el Hijo de Dios. Y la mujer le dice, me parece que tú eres maestro, que tú eres profeta, ¿verdad? Y yo quiero leerles este pasaje, qué increíble, interesante. Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo, ¿de dónde vas a sacar esta agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecerme mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Qué contestación de la mujer. Y así pasa con nosotros. Cuando Dios nos habla, no le entendemos, porque Dios habla de muchas maneras y nosotros malinterpretamos la palabra de Dios, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Por eso a muchos les cuesta conocer a Jesús, porque no pueden escuchar a Dios. Es más, malinterpretan la voluntad de Dios y dicen, ay, el cáncer que Dios me mandó. Ay, Señor, ¿por qué me mandaste esta prueba? O sea, tienen un concepto equivocado de Dios. Jesús les dijo, por favor, dame de esa agua, dijo la mujer, pero Jesús le contestó, bueno, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y esta mujer se quedó sorprendida con los ojos abiertos. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo cuál era mi condición? ¿Y sabes qué? Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Tú no puedes engañarle, tú necesitas ser muy sincero o sincera con Él. No puedes seguir engañándote. Cuando te acercas a Dios, debes de saber que tienes que ser muy transparente. Y Él va a hablar a tu corazón, pero Jesús, cuando le dijo, 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido, ciertamente lo has dicho. No lo dijo para regañarla, no lo dijo para condenarla, no le dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. No, lo hizo para confrontarla con su situación que estaba viviendo y que ella tuviera un encuentro con Él. Y que ella entendiera que ahí estaba un pedazo del cielo hablando con ella. Y ella en ese momento recibió la paz. En serio, querido. En ese momento, esa mujer recibió la paz de Dios porque había confesado sus pecados. Había declarado, había reconocido que necesitaba un cambio, pero algo más, tuvo un encuentro con el verdadero Dios, el Santo de Israel. Este es un mensaje muy importante, queridos amigos.
porque en este pasaje se describe la misión de la iglesia. Debemos hacer a un lado los prejuicios, invitar a la gente a la iglesia. Y quizá, como lo dije en un principio, la primera barrera para invitarles somos nosotros, porque hemos perdido ese entusiasmo, ese fervor para decirle a la gente que si tienen problemas, pues que vengan a la iglesia. ¿Por qué te guardas el mensaje? Todo aquello que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, no es una desesperación para decir, ¿y ahora qué más va a pasar? No. Esta es una oportunidad para que invites a las personas a conocer a Jesucristo. La gente está sufriendo terriblemente. La realidad es esta, querido amigo. La gente está sufriendo, ¿y tú qué estás haciendo por ellos? No hagas nada quizá, simplemente invítalos a que vengan a vino nuevo. Yo creo que puedes hacerlo, ¿no es cierto? La gente está sufriendo y tú tienes un mensaje de esperanza para darles. Y tú tienes una palabra de consuelo, porque tú conoces a Jesús. Y tú puedes darle una palabra, y tú puedes orar por ellos, y tú puedes ayudarles, y tú puedes invitarles. Porque Jesús no vino a juzgar a los hombres, sino a salvarlos. Y también nosotros. No tenemos por qué estar juzgando al vecino, al amigo, al compañero de trabajo. Y ustedes dirán, ay, que es tremendo, habrías de ver todo lo que hace. Bueno, pues así es porque no conoce a Jesús, pero tú tienes la respuesta para que esa persona conozca a Jesús. Por eso es que estamos trabajando con los ambientes de niños, de bebés, de jóvenes, de adultos, con los grupos de vida. Precisamente ese es el propósito, para que la gente encuentre solución a los problemas que son tan duros, tan difíciles. Esta mujer no se sintió rechazada, sino cobijada por Jesús. Y como respuesta de sentirse perdonada, fue y predicó a su pueblo. Y después, dice la Biblia, que Jesús fue a Samaria y se quedó varios días para reconciliar a esa nación con Dios. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 35 al 42. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque les había dicho, la mujer les había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días más, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que lo hemos conocido, lo hemos escuchado en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Así que esa mujer no se quedó en paz. Les dijo a sus amigos, vengan, hay un hombre que me ha dicho todo. Y se quedó con ellos 2 días más. Yo creo que es lo que tú puedes hacer, amigo. Ya conoces a Jesús, ahora dile a tu familia, vengan a conocer. Vengan, ven y ve. He tenido un encuentro con el Señor. Quiero decirle que estamos en los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, ya estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos de los últimos tiempos. Pero algo que me llama la atención del capítulo 24 es lo que Jesús dijo. Ustedes están siendo testigos de todo lo que está pasando a nivel mundial. Terremotos, ya está escrito en la Biblia. Falsos profetas. Abundará el pecado, el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pero hay un pasaje interesante. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Y entonces
vendrá el fin. Esta pandemia, estos problemas, es una oportunidad para que los oídos de los sordos se abran y para que los ciegos vean que solo en Cristo hay salvación. ¿Lo vas a hacer? Te dejo esta tarea. Háblale a tus amigos del amor de Dios. Ora por tu familia. Háblale a tu vecino que solamente en Jesucristo hay esperanza. Padre, yo te pido por mis amigos que me han estado viendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Te pido, Dios Santo, que tú vengas y toques sus corazones y que ellos, Señor, juntamente conmigo y con nosotros podamos predicar la palabra y poder reconciliar a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Danos, Señor, esa capacidad y ese amor por las almas, de tal manera que podamos traerlas aquí a nuestra congregación de Vino Nuevo, para que conozcan a Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Me da mucho gusto estar con ustedes, muchas bendiciones, estamos en contacto como siempre, síganos viendo, conectándose con nosotros, los esperamos en nuestra iglesia los domingos a las 10:30, a las 12 y ahora por línea los lunes a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones.